Buenas tardes, y hoy estamos con Cristina Ramos. Cristina, que de verdad que me hace muchísima ilusión de estar aquí contigo. ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantada y agradecida de estar aquí contigo. Bueno, como estamos ahora antes hablando un poquito y Cristina y yo nos conocimos un poco de Facebook, yo la empecé a seguir hace tiempo y me encantó lo que hacía y llevo ya años siguiéndola. Entonces, para que los que no conozcáis, Cristina, por favor, cuéntales un poquito tu trayectoria y quién es Cristina Ramos. Bueno, a ver, mi profesión es cantante y desde muy pequeñita lo supe. Todavía contaba ya la experiencia de que yo, en vez de decir que quería ser cantante, no, yo decía, yo soy cantante. Soy. Desde muy pequeña, 3, 4 años más o menos. Y bueno, pues tenía siempre el apoyo de mi madre, me empezó a llevar a concursos, a clases de canto, festivales, y así fui poco a poco desarrollándome como cantante. Y bueno, ahora tengo 38 y sigo en ello. Qué bien, qué bien. Acerté, acerté. Bueno, entonces, ¿cómo empezaste? ¿Empiezas con clases de canto y cómo evoluciona un poco todo lo que has hecho, ¿no? En tu carrera musical? Bueno, lo primero fue trabajarme técnicamente porque, bueno, cuando te quieres dedicar a algo, aunque tengas la materia prima, tienes que desarrollarte como profesional, tienes que trabajar. Hay un esfuerzo y un sacrificio. Entonces, bueno, la técnica vocal pues me la tenía que saber a rajatabla. Eh, Luego, a partir de ahí, los concursos, los festivales, pues mucha gente me empezó a conocer. Y ya mi nombre pues era como más común, más conocido, me empezaron a sonar las llamadas. Y bueno, me acuerdo que fui a un concurso que era muy conocido aquí a nivel nacional, que se llamaba Veo Veo de Teresa Rodal. Sí, sí, sí. Yo tenía 14 años y bueno, quedé ahí entre las finalistas de Asturias. Y eso ya me hizo pues decir, venga, a por más. Eso para mí. Qué Y bien, a qué raíz bien. de esto pues empecé a conocerme todavía más gente y bueno, me metí en el mundo de las orquestas y la verdad que me gustó mucho. Yo no lo conocía, pero bueno, a, a día de hoy sigo en ello. Qué bien, qué bien. Sí, siempre te veo ahí a tope. ¿Y Sí, has podido ir de gira? Es decir, sé que tú vives eres de Gijón, ¿no? Estás, de Gijón, sí. y ¿trabajas simplemente allí o vas de gira? O cuéntanos un poco tu día a día, lo que haces. Sí, bueno, en realidad las orquestas, dependiendo en qué zona trabajen, por ejemplo, las hay que trabajan solo en la zona de Asturias. Eso. Yo he trabajado en una que era a nivel nacional hace unos años, en el 2010, y viajábamos hasta el sur. Wow. Nos dábamos unos buenos viajes. Era un tute tremendo, pero bueno, verdad que el resultado era mucha satisfacción. Aparte que a mí me gusta mucho viajar, entonces yo decía, es que es el mejor trabajo del mundo. Canto y viajo. Claro, claro, ¿qué te voy a decir? Que eres una de las muy pocas personas que hace, o sea, su pasión, Sí, ¿sabes? Es su carrera, es su pasión. Cuéntame un poco porque todo es muy bonito, pero siempre hay momentos buenos, momentos malos. A ver, tú quieres ser cantante, obviamente me imagino que o aspiras, ¿no? A algo. ¿Qué punto en tu carrera dices, esto a lo mejor lo voy a dejar al lado o no? Estoy bien como estoy. bueno, pues mira, cuando tenía 18 años tuve mi primer hijo y entonces, claro, no la dejé de lado la música totalmente, pero un poquito sí. Y fue cuando salió el concurso de Operación Triunfo y yo estaba embarazada y me acuerdo que estaba en casa diciendo, madre mía, pero me he quedado embarazada en el peor momento. Pero bueno, Oh, luego hubo más años y la verdad que me apunté a más concursos de ello, o sea, de ese programa. Y hubo un año, no sé qué año fue exactamente, el 2005-2006, que me quedé ahí a las puertas y me acuerdo que salí llorando porque dije, me casé a esto. claro, claro. Y Yo esos creo son los todas las momentos más carreras no difíciles. artísticas es eso,
seguir adelante. Hay que tener, ¿no?, mucha resiliencia, porque es que a lo mejor vas a castings o vas a ciertos concursos y te dicen no, no, no. Entonces yo creo que tiene una persona, un artista tiene que ser muy fuerte, ¿no? Cuéntanos un poco cómo te consideras tú una persona fuerte, o qué te hace fuerte para poder, ¿no? A lo mejor tener tantos nos o tantas Sí, sí. rejections. Pues antes era una persona bastante insegura hace unos años. Una persona que me costaba autovalorarme, pero llegó un momento en mi vida que como que algo hizo clic y cambió y no sé, como un crecimiento interno o como el efecto mariposa que sale en la oruga. Pues ahí empecé como a tenerme el amor propio, el suficiente valor como para aceptar un no, como para aceptar un sí y seguir en la misma línea. O sea, como se suele decir, no me saldría la palabra, ni muy eufórica ni triste. Eso es. Equilibrada, como... En equilibrio total, sí, como un poco modo zen, modo espiritual, y eso me ayudó a crecer también más como profesional y como madre. Claro, claro. Y me imagino que en viajar, ahora vamos a hablar de esa parte, ¿no? De ser una madre joven y tener que viajar o ¿cómo has podido, ¿no?, organizarte? Bueno, la verdad es que siempre he sido muy afortunada en ese sentido, doy gracias a Dios, porque he tenido una familia siempre detrás que me ha apoyado muchísimo. Y eso lo tengo que valorar y lo valoraré toda mi vida. Viendo cómo está todo, entonces mi hijo siempre ha crecido con mucho amor, mucho cariño y creo que no le ha faltado de nada, aunque yo no estuviera y lo necesitara él o lo necesitara yo, siempre estuvimos muy cerca. Claro, eso yo creo que es lo más importante, porque la familia ante todo, ¿no? Es lo primero. ¿Y ahora en Sí. qué proyectos, o cuéntanos en qué etapa de esta vida musical estás? Bueno, pues mira, ahora estoy un poco, yo creo que como todos los músicos, artistas, los de la cultura, estamos un poco en stand-by, porque con el tema pandemia, pues el sector nuestro está parado. Hay un poco de incertidumbre, no sabemos por dónde vamos a tirar. Yo lo estoy intentando aprovechar en autoestudiar. Muy bien. Muy Sí, sí, bien, muy bien. sin dejarlo ¿Ya de tenéis lado. algún proyecto? ¿Hacéis algo online? ¿Os habéis intentado reinventar? Porque sé que, obviamente los eventos en directo no puede ser. ¿Habéis pensado en hacer algo, ¿no? Mejor virtual, para poder seguir adelante? Pues en tiempos de cuarentena, me acuerdo que empezaron a resurgir los vídeos desde casa. Al principio parecía una idea un poco rara, pero luego como que todo el mundo se empezó a animar y me acuerdo que grabé unos cuantos con varios músicos incluso fuera de España. Sí, sí, online Fantástico. todo. Y ahora Qué sigue así un bien. poco la cosa, sigue, bueno, pues yo intento seguir, pues el otro día me hice una sesión de fotos para que la gente no se olvide de ti también. No se pueden olvidar de ti. Luego Y algún temas, vídeo. que la música, ¿tienes algunos temas? ¿A ti te gusta también escribir canciones, o tú eres más artista de vocal y de poder cantar en orquestas? Soy muy polifacética en ese sentido. Me gusta tanto componer como cantar canciones de otras personas, de otros compositores. Eh, Como yo no sé tocar ningún instrumento, pues me cuesta mucho componer. Utilizo mucho la grabadora del móvil, pues cuando me viene una melodía o algo, pues lo apunto con mi voz, lo guardo y luego, pues si se lo tengo que decir a alguien, enseñar a alguien, pues ya me echo un cable. Lo que pasa es que no he ido por ese terreno todavía. Todavía, no, que eso, claro, porque esa era mi próxima pregunta. Ahora estás en stand-by, pero ¿qué te gustaría, a dónde quieres llevar los próximos años? ¿Dónde quiere estar Cristina? Es una pregunta
Pues mira, lo primero, me gustaría ser una herramienta de educación para otros, o sea, tipo coach, ¿no? Me gustaría enseñar a personas que se quieren dedicar en un futuro a cantar la técnica, el conocimiento del cuerpo a la hora de cantar, el control del aire, porque es muy importante. Hay muchísima gente que canta y se está estropeando las cuerdas vocales, queda afónico constantemente. Entonces me gustaría enseñarles la técnica. Un poco por la educación o el coach, el Claro. coaching. Claro, no, sobre todo toda tu experiencia, porque me imagino una cosa es cantar en un estudio y otra cosa es cantar mientras a lo mejor bailas o lo que es, ¿no? Cantar en una orquesta, que es completamente diferente y ahí sí que tienes que tener esa respiración. Sí, Y me imagino que es una técnica diferente a lo mejor, o hay que adaptarlo, ¿no? tienes que ser consciente cuando cantas de todo tu cuerpo. Si estás bailando, tienes que saber cómo armar tu cuerpo para que el aire suene mejor, suene de una manera, que si estás cantando un rock tiene que sonar de otra, que si estás cantando una cumbia tiene que sonar de otra forma. Es un autoconocimiento de uno mismo, es como pues saber el engranaje que hay dentro, como el concepto cuando vas a aprender a conducir, que tienes que saber cómo es el motor, para qué funciona los cambios, pues lo mismo, es lo mismo. Sí, sí, es una coordinación total, ¿no? Muchas veces pensamos que solo las bailarinas tienen que un poco coordinar todo, pero las cantantes, sobre todo en movimiento, yo lo veo muy difícil. Yo soy bailarina, pero si alguna vez me han, hasta hecho, yo no canto, ni, por favor, no, que no me canten, pero he tenido que hacer como a lo mejor el lip sync y ya es como te descoordinas por completo. Entonces yo creo que Ya, es ya. muy, Hombre, total, muy difícil, muy difícil. cuando tienes una canción que es muy complicada, siempre intentas estar parada, quieta. Pues no Claro, es que hay claro. un agudo muy alto y dices tú estoy quieta, relajada, que aquí tengo que controlar bien el diafragma, que no se mueva nada. Claro. Bueno, tú tienes Ah, un hijo, ¿no? tengo uno, pero tengo otro aquí. Ya, eso. Digo, eso lo dejo para el final, pero ahora ya lo digo. Pero, Sí. ¿tu hijo canta o tú? La pregunta era, ¿piensas que muchas personas que son artistas quieren que sus hijos también, ¿no? Sean artistas? ¿Tú esa pasión quieres que tus hijos también la tengan o piensas que dejar los hijos un poco, ¿no? Educarles en lo que tú también es tu pasión, pero dejarles fluir? Mi hijo, el mayor, bueno, el que tengo de momento, eh, yo estaba embarazada y canté hasta los 8 meses embarazada. Entonces yo lo que pensaba, digo, madre mía, este niño va a salir músico, cantante fijo. Pues no, no fue por ahí. No, no, no. Y tampoco quise obligarle ni hacer que estudiara algo que él no quisiera. Yo creo que eso cada uno va buscando en la vida, se lo va mostrando poco a poco. Algunos ya pues, lo tienen más fácil, como yo en mi caso, que también he sido afortunada, porque yo lo sabía desde que nací. Pero hay otras personas que tardan en saber su misión de vida, su vocación, su pasión. Y, por ejemplo, mi hijo ahora mismo tiene 20 años, hace en junio, y está estudiando mecánica naval. Wow. Madre mía, madre mía. Le Qué apasiona bien, el qué mar, bien. los barcos. ¿Y tus padres eran músicos o no? ¿Tú la música ha sido no sé, No porque, tengo a ¿no? nadie en mi familia que sea músico. Soy el primer eslabón. Sí. Qué bueno, qué bueno. Te iba a pedir, te iba a decir, cántanos algo, pero digo, no, no, no te voy a pillar así tan. Yo canto, ¿eh? No, no, no. Pero bueno, dejaré en el vídeo enlaces, Ah, no sé vale. si para que la gente pueda ver, ¿no? Porque tu Sí, por magnífica YouTube voz, tengo tienes esa alguna voz cosilla. preciosa, ¿eh? Que por YouTube tengo alguna cosilla, ya te doy el enlace luego. Sí, 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 pones el enlace y yo pongo en la entrevista para que todos te puedan ver, te puedan conocer y me encanta eso, era un poco el conocerte, que las personas te conozcan y de verdad que yo es porque la sigo y la sigo desde hace muchos años y de verdad que tienes una voz preciosa y espero que todo esto se vuelva, ¿no?, a normalizar.
que ya tengas al peque y puedas a lo mejor en el futuro continuar y sobre todo con el coaching sería muy interesante eh, ver, ¿no? Tu Sí, evolución como profesora o como coach. sí, me gustaría. Ahora mismo me dices, ¿qué te gustaría más? ¿Ir a La Voz o estar de coaching en La Voz? O sea, de coach. O sea, pero enseñando internamente, en el backstage. Pues igual prefiero más estar de coach. Claro, claro. A lo mejor llega un momento que ya en realidad has estado en los escenarios, has vivido esa vida y a lo mejor ahora toca esa nueva parte y poder compartir todos esos, Mm, ¿no? Los conocimientos, las vivencias, pues sí. lo veo fenomenal, lo veo fenomenal. Pues Cristina, muchísimas, muchísimas gracias, de verdad, que eres un encanto, me encanta, sigue así. Te deseo, ¿para cuándo la nueva edición a la familia? En mayo llega. Ah, en mayo. Bueno, bueno, te queda ya, te queda poquito, te queda poquito. Sí, Así que nada, pues muchísima suerte, te seguiré siguiendo y espero poder coincidir en alguna vez. Me encanta, a mí me encanta Asturias, así que algún día te llamaré, que estoy por ahí. vale, me parece muy bien. Te llevo a comer un cachopo y unas sidras. Uy, qué rico, me encantaría, me encantaría. Bueno, Cristina, pues nada, pues muchas gracias por tu tiempo, por hablar con nosotros y nos vemos muy pronto. Gracias a ti, Nuria. Un besito. Un abrazo, besos.